Ingeniero Morales, tengo ustedes saludos cordiales. En esta ocasión les voy a exponer sobre lo que son ventiladores, realizado por Wilmer Flores Ticona. Los ventiladores es una máquina eléctrica, por lo general también puede ser una máquina neumática, pero generalmente en la industria minera hacemos uso de la energía eléctrica. Es por ello que el motor es una pieza sumamente importante para poder transformar la energía eléctrica en energía mecánica, que al final es transferida al aire para generar esa diferencia de presión. Tenemos en la clasificación ventiladores axiales y centrífugos. Los ventiladores axial tienen un motor, una salida de aire, un soporte, un cono de succión, unas palas de ventilación, un cubo de fijación y una entrada de aire. El ventilador centrífugo tiene una descarga de aire, un caracol, un bastidor, palas, succión, un cono de succión y una brida. El cono de succión, como también podemos llamarlo carcasa, tiene un papel muy importante, el de encerrar todos los componentes del equipo y con esto desempeñar una alta eficiencia en el trabajo del ventilador. Ahora, en su clasificación también tenemos varios aspectos. Uno de ellos es los ventiladores según la dirección de flujo, que puede ser, ¿no? Cuando el flujo entra en una dirección perpendicular, como podemos ver en la primera imagen, la máquina es radial o es centrífuga. Pero si la dirección es paralela, tenemos una máquina axial. En cambio, cuando entra en otra dirección, se llama una máquina ecocentrífuga o de hélice. O también podemos llamarlo una máquina diagonal. Tenemos la clasificación de los ventiladores. Se clasifican en tres: ventiladores axiales, de hélice y centrífugos. En los ventiladores axiales, este tipo de ventiladores tienen un diseño aerodinámico que consiste esencialmente de una hélice que está encerrada en un envolvente cilíndrico que funciona en un amplio rango de volúmenes de aire a presiones estáticas, que van desde bajas a medias. Este tipo de ventilador puede alcanzar una presión estática más alta que el tipo de hélice de aspas rectas. El ventilador de hélice es un tipo de ventilador de anillo o marco de montaje. La dirección de la corriente de aire es paralela a la flecha del ventilador. Funciona con grandes volúmenes de aire a una presión. Generalmente se utilizan como unidades de extracción. El ancho de las aspas, su ángulo, su velocidad axial y números de etapas son factores que intervienen en el diseño y la capacidad de la máquina. Los ventiladores centrífugos. Este tipo de ventiladores consiste en un rotor encerrado en un envolvente de forma espiral. El aire que entra por el centro de la máquina es succionado por el ventilador e impulsado en la dirección perpendicular a la entrada. La entrada puede ser sencilla o puede ser doble. Tenemos los subtipos: ventiladores helicoidal, tube axial. El helicoidal son para mover grandes caudales. Se aplican en lo que son circulación y extracción de aire en naves industriales. Y el tubo axial tiene un rendimiento algo superior al anterior y es capaz de desarrollar una presión estática mayor. Se utiliza en instalaciones de ventilación, calefacción y de aire acondicionado. Los vane axial son con diseños de palas I-full. Permiten obtener presiones medias y altas en buenos rendimientos. Tiene aplicaciones similares a los de tubo axial, pero con la ventaja de tener un flujo más uniforme. Los centrifoil se trata de un ventilador con rotor centrífugo, pero de flujo axial, es decir, reúne las ventajas del ventilador centrífugo y la facilidad de montaje de un axial. Las mismas aplicaciones que el vane axial tiene.
Los ventiladores centrífugos, como decíamos anteriormente, producen presión por medio de fuerzas centrífugas, rotación de aire, energía cinética, hélice, y teóricamente un ventilador centrífugo entrega la misma presión independiente del caudal. Tenemos sus subtipos, que son curvadas hacia adelante, palas radiales. En la primera, el rotor con palas curvadas hacia adelante es apto para caudales altos y bajas presiones. Se utiliza en instalaciones de ventilación. Y las palas radiales, el diseño es más sencillo y menor rendimiento, tiene un menor rendimiento y es muy resistente mecánicamente, y el rodete puede ser reparado con facilidad. Es empleado básicamente para instalaciones industriales de manipulación de materiales. Tenemos las inclinadas hacia atrás, que tienen un alto rendimiento y autolimitador de potencia. Puede girar a velocidades altas. Se emplean para la ventilación de calefacción y aire acondicionado. El iFull es similar al anterior, pero con palas de perfil aerodinámico. Es utilizada generalmente para aplicaciones de sistemas HVAC y aplicaciones industriales con aire limpio. El radial tip son rotores de palas curvadas hacia adelante con salida radial, con una variación de ventiladores radiales, pero con mayor rendimiento. Como los radiales, estos ventiladores también son aptos para trabajar en aplicaciones industriales con movimiento de materiales abrasivos, pero con un mayor rendimiento. Tenemos los triángulos de velocidad o en el rodete. El rodete juega un papel fundamental en lo que es el comportamiento de los ventiladores. En esto podemos ver que en cada uno de estos rodetes varía su ángulo. Es por eso que puede jalar más aire. Ahora, tenemos también las cajas de ventilación u otros accesorios, como que puede ser la forma de caracol. Estos elementos ventiladores, como las cajas externas, hacen o tienen un papel difusor, como puede ser los conos, o pueden llamarse también conos inálabes. Tienen un diseño de caracol y que también sirven para dirigir el flujo de aire que entra hasta la salida. Ahora, tenemos otras clasificaciones de los ventiladores, atendiendo a la presión. ¿Sí? Los ventiladores de baja presión son aquellos que no alcanzan los 70 pascales, suelen ser centrífugos y suelen aparecer en instalaciones de climatización. Los ventiladores de media presión, cuando se encuentra entre los 70 y 3000 pascales, pueden ser centrífugos o axiales. Los ventiladores de alta presión, esta alcanza valores superiores a los 3000 pascales. Suelen ser centrífugos con rodetes estrechos y de gran tamaño. Los de alta presión también normalmente se miden en milímetros de columna de agua, y los que no, y los que más presión alcanzan son o suelen ser los centrífugos con rodetes estrechos y de gran tamaño. Lo mismo. Bueno, también tenemos atendiendo al sistema de accionamiento, tenemos el accionamiento directo, cuando el motor tiene el eje común con el motor, o sea, el ventilador va accionado directamente con el motor, y los ventiladores de accionamiento por transmisión, que son accionados por medio de poleas, o sea, es un accionamiento indirecto. Tenemos la curva de los ventiladores. En esto tenemos que representan la relación entre el caudal y el rendimiento, la altura o presión y la potencia absorbida. En caso de los ventiladores hay que hablar de la presión dinámica debido a los elementos de velocidad, y la presión estática debido a la sobrepresión
que siempre existe en una máquina centrífuga o axial. Una máquina hidráulica, la suma de la presión dinámica más la estática da la altura total que proporciona el ventilador. Como tenemos acá los puntos de interés en las curvas, el punto de funcionamiento se intersecta la curva motriz con la resistente y en el punto óptimo el rendimiento es el mayor. No tienen por qué coincidir, nunca coinciden. Tenemos acá las características de operación. Un ventilador centrífugo tiene mayor presión pero menos caudal. Un helicocentrífugo tiene un promedio intermedio de presión y caudal. Un helicoidal tiene más caudal que presión. Los ventiladores centrífugos dan más presión que los helicocentrífugos. También se observa que los centrífugos mueven caudales menores que los helicocentrífugos. El punto de funcionamiento de la instalación es que se intersecta la curva motriz con la resistente. Esta curva motriz tiene un punto óptimo, que pueden ser, el rendimiento es el máximo, que se pueden seleccionar, como podemos ver en el gráfico, se pueden seleccionar máquinas centrífugas, axiales o helicocentrífugos, ¿no? Ya. Y tenemos también la asociación de los ventiladores que pueden ser en paralelo. La asociación en paralelo tiene una utilidad desde el punto de vista de la regulación del sistema. Durante un cierto tiempo se funcionará con un solo ventilador hasta un caudal aproximado de 70% máximo, en otros momentos con dos ventiladores. Cuando se conecta el segundo ventilador, el caudal obtenido es siempre menor que el doble del proporcionado por un solo ventilador debido a la pendiente de la curva resistente de la instalación. Tanto menor será el rendimiento. Los ventiladores en serie van acoplados uno detrás de otro. También tiene una curva característica que es resultante de los ventiladores de acople en serie. ¿En qué? En aumentar la presión, ¿sí? Ahora tenemos la asociación de ventiladores en serie. Su composición su curva característica, se debe tener en cuenta que el aire tiene un sentido rotacional y que hay que orientarlos bien para que no se produzca un acoplamiento entre las máquinas. A eso tenemos también que la asociación de ventiladores en serie requieren precauciones específicas cuando se asocian en línea. El aire a la descarga de un ventilador axial tiene un sentido rotacional. Finalmente tenemos las conclusiones. Los ventiladores son los elementos que sirven para proporcionar energía en las instalaciones de ventilación. Cada instalación requiere un punto de funcionamiento que debe ser conveniente proporcionado por las máquinas. Asimismo, cada máquina tiene sus propias curvas motrices de funcionamiento. Los ventiladores pueden asociarse en serie o en paralelo, según las necesidades de presión y caudal, y pueden regularse aplicando las leyes de semejanza para que su funcionamiento sea el más adecuado en cada instalación. Eso sería todo, ingeniero. Gracias por su atención.